La señora Amalia Solórzano de Cárdenas estaría hoy aquí, tal vez esté a su modo silencioso, contenta y orgullosa de que el premio que lleva su nombre lo reciba hoy Abel Barrera Hernández, antropólogo, hombre honesto y leal, y junto con él su Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y todos sus integrantes, el abogado Vidulfo Rosales entre ellos, que se juegan la vida cada día, serenos y silenciosos en su tarea de defensa de la vida y de los derechos de los pueblos de Guerrero. Y como todos los grupos de derechos humanos que aquí no nombro, pero que todos recordamos y reconocemos, en defensa de México, de su existencia como nación democrática y protectora, y de todos nosotros, quienes aquí vivimos, trabajamos, aprendemos el pasado e imaginamos el porvenir. En esta lucha muy larga y dolorosa fue precursora Rosario Ibarra de Piedra en su larga pelea por la aparición con vida y la libertad de su hijo Jesús Piedra Ibarra, con sus compañeras doña Rosario de dolor y de pelea, a quienes quiero desde este inicio rendir reconocimiento y homenaje. Andrés Barrera fundó Tlachinolan en 1994, 23 años ya. Desde entonces ha desarrollado su ininterrumpida y riesgosa actividad en casos grandes y en casos individuales, que parecen más pequeños y en realidad son tan graves y grandes como cualquier otro delito y crimen de violación de nuestros derechos en la República Mexicana y en cualquier nación, país, lugar del mundo que reciba el nombre y el título de república. En estos momentos Tlachinolan lleva el acompañamiento jurídico de largo aliento de la Policía Comunitaria de Guerrero en defensa de su actuación y su libertad de organización y por el reconocimiento legal de sus sistemas normativos desde su fundación. Desarrolla acciones de acompañamiento comunitario Tlachinolan a los pueblos indígenas de Guerrero en defensa de todos sus derechos básicos, especialmente el derecho al agua. O sea, no solo los grandes crímenes y temas, el gran tema del derecho al agua que se agudiza día a día en nuestros territorios. Acaba de lograr Tlachinolan, a través de larga y paciente actividad, una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero al Gobierno del Estado a favor, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero al Gobierno del Estado a favor de la comunidad El Coyul para defender su derecho de acceso a la educación ante la carencia de maestros que sufre. Digo, son todos los derechos los que voy mencionando y muchos más que aquí no tengo registrados, no simplemente aquellos graves y grandes, todos son graves y grandes, porque en realidad están dispersos por todo el país. Le está dando seguimiento Tlachinolan a 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre el caso denominado Inés y Vale, donde está determinado que esas dos mujeres de 25 y 17 años de edad, en un contexto de pobreza y marginación, fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del ejército en la montaña de Guerrero. La denuncia se hizo en el año 2002. La Comisión Internacional de Derechos Humanos asumió el caso en 2010
Tlachinolan y Abel Barrera, tercos como su oficio lo exige, hicieron propio el caso y siguen tercos, hasta hoy no cejan. El listado de sus acciones en curso es, por supuesto, más extenso. Y en la suma de esos casos en que intervienen grandes y más pequeños, Abel Barrera y Tlachinolan han ganado el reconocimiento y el respeto nacional e internacional. 2. La Fundación MacArthur, internacionalmente reconocida, le otorgó en 2007 el Premio MacArthur para instituciones creativas y efectivas. Dijo entonces así Tlachinolan, Abel Barrera, Vidulfo, su gratitud. Dijo: nos llamamos Centro de Derechos Humanos Tlachinolan en honor al nombre antiguo de Tlapa, que significa lugar de los campos quemados, lugar de guerras interétnicas y también de esplendor de culturas y de gobiernos que supieron convivir entre los pueblos indígenas. Nuestra utopía de Tlachinolan, continuó, es que los pueblos indígenas vivan con dignidad, en un ambiente de respeto y con reconocimiento como sujeto de derecho público por parte de las autoridades. La afectividad se construye, dijo. Nos hicimos eco del sufrimiento, pero también de la utopía. Y después dijo, a ver, la justicia tiene rostro, es una lucha legítima, canalizada, que se junta con el movimiento universal de los derechos humanos. Es el respeto a los derechos humanos, solidaridad, fraternidad y, sobre todo, la justicia. En el año 2010, Abel Barrera recibió el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. El 27 de mayo de 2011, un año después, Amnistía Internacional le concedió su premio anual de Derechos Humanos por, comillas, su lucha con un gran riesgo personal por los derechos indígenas del Estado de Guerrero, cierra comillas. En esa ocasión, Abel Barrera, en sus palabras de agradecimiento, dijo, en el sur de México los pueblos se mantienen en pie de lucha, defendiendo sus territorios y su propia sobrevivencia. En Guerrero los indígenas y campesinos pelean con ahínco por romper los muros del silencio, destruir la injusticia y remontar el lastre de la discriminación y el racismo. La gesta por los derechos humanos, continuó, en nuestro país ha sido heroica, dijo en la MacArthur. Los ciudadanos y ciudadanas han abierto nuevos caminos con la fuerza de sus manos y con el acero de su dignidad. En Guerrero, los defensores y las defensoras se han forjado en medio de la represión, enfrentando la persecución y los encarcelamientos. Tlachinolan nació en medio de esta revuelta, dentro de un estado y una región donde hombres y mujeres han pagado con su vida el costo de nuestros derechos. Aún persiste en el Estado el dolor por los desaparecidos y la indignación por la impunidad de la que goza el ejército mexicano. Lo dijo en 2011, y lo dijo doña Rosario mucho antes. Esta mención, se enlaza directamente con la presente epopeya de Tlachinolan y múltiples organizaciones de lucha por los derechos humanos, cuyos nombres ya son casi legión
y todos saben pelear. Se enlaza directamente con la presente epopeya de Tlachinolian. Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, cuya desaparición forzada tuvo lugar en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, más de 3 años ya, cuando además fueron asesinadas otras 6 personas, 3 de ellas estudiantes de Ayotzinapa, y todos sabemos los rasgos atroces que tuvo este asesinato, que nos están inundando, la verdad. Como pilar fundamental del frágil y duradero castillo de falsificaciones y mentiras que desde la Procuraduría General de la Nación alzó Jesús Murillo Caram en torno a Ayotzinapa, él dijo una sola verdad: el ejército no se manda solo. El ejército no se manda solo. Entonces, hablar del ejército en general es diluir en un cuerpo ajeno que como cuerpo no se manda, recibe, por esencia recibe órdenes, la responsabilidad de dónde proviene este desastre. En efecto, el ejército responde al mando del gobierno federal de la nación, del cual formaba parte destacada entonces el procurador general, del cual me dije. Como tal es imposible, repito, es imposible que este funcionario no supiera y no sepa quién, desde dónde y por qué ordenó y ejecutó la operación. Y ejecutó la operación Ayotzinapa. Y quiere entonces, porque ya se fue, reducir la cuestión a un ejército que, como él mismo dice, obedece órdenes superiores, porque eso es un ejército, y si no, no es ejército. Su, entre comillas, verdad histórica, que los estudiantes fueron incinerados en el basural de Cocula, fue desmantelada hasta los cimientos por la investigación y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la investigación de este caso. Hizo esta designación la CID, de acuerdo con los representantes de las víctimas y con el gobierno mexicano, que aceptó la invitación a la CID. El Grupo Interdisciplinario. El GIEI trabajó en este país durante 2 periodos de 6 meses, cada uno, y publicó 2 voluminosos y muy detallados informes de sus actividades, sus hallazgos y sus conclusiones. Ese informe está clara y espléndidamente resumido en un libro del presidente del GIEI, Carlos Martín Beristain. El libro se llama El tiempo de Ayotzinapa, publicado en México y España por la editorial Foca en enero de este año, enero de 2017, y tiene 268 páginas. Pues este es el libro que nos trajo el GIEI, y además está muy bien escrito. Como las cosas que hace Tlachinolian también, dicho sea de paso. Entonces, el tiempo de Ayotzinapa. Nada
salvo repeticiones elusivas de aquella verdad histórica del Procurador General de aquel entonces, ha podido responder el Gobierno federal y sus dependencias a este informe. Nada. Nada. No diré más aquí de este caso histórico. Histórico en sí mismo, no la verdad que él dice. Este caso es histórico en la historia mexicana. Lo que una vez sucedió, ningún tiempo que pase después puede borrar. Lo que pasó, pasó y no se borra. Temamos a la historia, decía José María Morelos, y que le teman, aunque no les importe, ya llegará. Entre tanto, en estos mismos días, después de más de 3 años, la lucha de las madres y los padres, la epopeya, de las madres y los padres, la epopeya de estas madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa, de sus compañeros normalistas y de las organizaciones de derechos humanos, entre ellos la más cercana, la guerrerense Tlachinolian, esta lucha, esta epopeya continúa sin reposo. Y es muy cansado pelear contra la ocultación, la ignorancia, la violencia, la indiferencia de quien está obligado a escuchar y a resolver, y quienes denigran también. Lo hemos visto en alguna prensa de que ni siquiera me acuerdo el nombre, quienes denigran a Tlachinolian y en particular se atreven a denigrar a las madres y los padres de los desaparecidos. No digo nombres porque estamos entre gente decente. Con su tenacidad, ellos los colegas y amigos del Tlachinolian y todas las organizaciones de derechos humanos, nos protegen a todos hasta donde proteger en estos días sea posible. Así dijo de ellos, de las madres y padres de Ayotzinapa, así dijo de ellos Abel Barreda en una entrevista reciente con Luis Hernández Campos. Dijo: la comuna de Ayotzinapa, parte luminosa de los padres y madres, proviene de la cultura comunitaria, de comunidades pequeñas, pobres, padres y madres campesinos, que viven del maíz y tienen adentro de su corazón la comunidad. Eso que sale ahora en el terremoto, y no quiero decir más porque todos lo vemos, tienen adentro de su corazón la comunidad. Al mismo tiempo, siguió diciendo Abel, Ayotzinapa es también un colegio de estudiantes que luchan por la educación, por su porvenir como maestros, por espacios colectivos donde su cultura consiste precisamente en poder compartir la cultura, los sueños, la formación. La comuna de Ayotzinapa, comuna con mayúscula, la comuna de Ayotzinapa es la clave de la resistencia y no por nada sigue siendo la cuna de la resistencia, dijo Abel. Es la misma de los padres y las madres que han podido dar lecciones de cómo es preciso acuerparse para poder encontrar la verdad. Esto es importantísimo. Sí, continuó, regresan a sus casas a ver a sus otros hijos, pero saben el mandato de sus hijos desaparecidos y prosiguen su lucha sin tregua y sin pausa. Esa es la cultura de la comunidad, esa es
la comuna de Ayotzinapa, dijo Abel. Todos ellos reciben hoy, en la persona de Abel Barrera Hernández y de Tlachinolan, el premio Amalia Solórzano de Cárdenas. Salud y gratitud, madres y padres de los 43 de Ayotzinapa. Salud Tlachinolan, salud antropólogo y organizador y compañero Abel Barrera Hernández. Ya.